Hace más de 17 años, una de las mayores promesas del fútbol mexicano terminó jugando en la segunda división de Inglaterra. Pero aquí viene lo extraño. Giovanni Dos Santos tenía apenas 19 años. Había pasado por la Masia, había debutado con el Barcelona y el Tottenham Hotspur había apostado por él como una de las grandes promesas del fútbol mundial. Entonces, ¿cómo terminó jugando para el Ipswich Town? Y todavía hay una pregunta más interesante. ¿Qué hizo Giovanni en solamente 8 partidos para que el entrenador, jugador histórico de la Premier League, quisiera volver a tenerlo? Esta temporada, Raúl Jiménez y Edson Álvarez volverán a afrontar este reto. Raúl regresa al Wolverhampton como ídolo, con la misión de ayudar a los Wolves a recuperar su lugar en la Premier League, mientras Edson Álvarez vuelve al West Ham después de su préstamo con el Fenerbahce, buscando ayudar a los Hammers a regresar al máximo circuito. Pero antes de ellos, solamente 4 futbolistas mexicanos habían disputado partidos en la Championship. 4 historias, 4 caminos completamente diferentes. Y comenzamos con el primero, Giovanni Dos Santos. En 2008, el Tottenham había apostado por Giovanni después de su salida del Barcelona. El mexicano llegaba a Inglaterra con una enorme expectativa, pero su primera temporada en Londres no fue como muchos imaginaban. Los minutos eran escasos, la competencia era enorme, y para un futbolista de apenas 19 años, quedarse sentado en la banca podía convertirse en un problema. Giovanni necesitaba jugar, y entonces apareció una oportunidad inesperada, el Ipswich Town, el 13 de marzo de 2009. Tottenham anunció la cesión del mexicano al conjunto de la Championship hasta el final de la temporada, y prácticamente no tuvo tiempo para adaptarse, porque apenas un día después, Giovanni ya estaba debutando contra el Reading. Entró de cambio, y comenzó una aventura que terminaría siendo mucho más importante de lo que cualquiera podía imaginar. 3 días después, llegó su primera titularidad. El rival era el Burnley, y el Ipswich estaba perdiendo 1-0, hasta que apareció Giovanni. Minuto 73. El mexicano recibió el balón y sacó un disparo que terminó en el fondo de la portería. Era su primer gol en la Championship. Y también significaba algo más. Acababa de demostrar que podía cambiar un partido. El Ipswich consiguió el empate, y aquel gol fue apenas el comienzo, porque Giovanni comenzó a aparecer una y otra vez. Y entonces llegó un partido que terminó de cambiar la percepción que tenían de él, el Derby del Este, Ipswich contra Norwich, una de las rivalidades más importantes de aquella región de Inglaterra. Y Giovanni apareció precisamente cuando más se necesitaba. Norwich se adelantó en el marcador, pero el mexicano recibió el balón, encontró a Alan Quinn, y su intervención terminó generando el empate. Después llegó el momento que terminaría de encender Portman Road. Penal para el Ipswich. Giovanni tomó el balón, y no falló. 2-1. El mexicano había dado una asistencia y marcado un gol en uno de los partidos más importantes de la temporada. El Ipswich terminaría ganando 3-2. Y Giovanni se había convertido en uno de los protagonistas absolutos del derbi. Por cierto, ya somos más de 500, y quédate hasta el final, porque ahí te cuento cómo participar por el regalo. El buen paso de Giovanni en Inglaterra ya no parecía simplemente una buena racha. Había llegado para conseguir minutos, y estaba comenzando a convertirse en uno de los futbolistas más desequilibrantes del Ipswich, pero todavía faltaban algunos partidos, y algunos goles. Al final, su aventura en Inglaterra duró solamente unas semanas, 8 partidos, 4 goles, y una cifra todavía más llamativa. 2 de esos goles llegaron en momentos decisivos para rescatar o ganar partidos, y el derbi contra Norwich terminó de convertirlo en uno de los jugadores más queridos por la afición durante aquella breve estancia. Para un jugador que había llegado solamente por unos meses, el impacto había sido enorme. Pero entonces ocurrió algo que elevó todavía más la historia. El Ipswich cambió de entrenador, Jim McGilton dejó el cargo, y el 23 de abril de 2009, Roy Keane fue anunciado como su sucesor, y aunque Keane solamente dirigió los 2 últimos partidos de aquella temporada, la actuación de Giovanni ya había dejado una impresión muy fuerte, tanto que meses después el técnico mostró interés en volver a contar con el mexicano. La idea era clara. Si Giovanni había sido capaz de marcar diferencias en tan poco tiempo, ¿por qué no intentar tenerlo durante toda una temporada? Pero el Tottenham tenía otros planes. Giovanni regresó a Londres, y aquella aventura terminó. 8 partidos, 4 goles, y una historia que, por lo breve que fue,
resulta todavía más curiosa, porque Giovanni Dos Santos no necesitó una temporada completa, ni decenas de partidos, para demostrar que podía marcar diferencias en la segunda división inglesa. Llegó como una de las grandes promesas del fútbol mundial. Se fue dejando la sensación de que había mucho más por descubrir. Y quizá por eso, cuando hablamos de los mexicanos que han pasado por la Championship, el nombre de Giovanni sigue siendo imposible de ignorar. Ahora sí, como agradecimiento por haber llegado a los 500 suscriptores, queremos celebrarlo con un regalo. Para participar, suscríbete al canal, dale like a este video y comenta la palabra Dos Santos. Y listo, ya estarás participando en la dinámica del regalo de los 500 suscriptores. Esta fue la historia del primero, Giovanni Dos Santos, pero la próxima semana la historia será completamente diferente, porque el segundo mexicano en la Championship llegó a Inglaterra después de disputar un mundial, y aunque parecía que tendría una nueva oportunidad para consolidarse en Europa, su paso por la segunda división inglesa duró solamente unos minutos. La próxima semana, Pablo Barrera.